Buenas noches, hermanos. Nuevamente estamos en un lunes de Café con San José. Hoy estamos a 14 de agosto del 2023. Son las 9 de la noche, tiempo del centro del Pacífico y 10 centro de México. Y estamos con otro cafecito. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Gabriel. Buenas noches, Juan. Un saludo para todos los que nos están viendo, oyendo y para los que nos pueden ver más adelante. Buenas noches, Juan. ¿Cómo estás? Buenas noches, hermanos. ¿Cómo están? Buenas noches a todos los que nos están escuchando y los que nos vayan a escuchar después, más tarde. Pues miren, estamos listos para comenzar otro lunes con otra platiquita. Un tema muy, muy caliente, muy bonito. Y sacado obviamente del evangelio de ayer, domingo, Mateo 14, 22 al 33. Y para los que quieran después vernos, estaremos en YouTube subiendo el video mañana o pasado en TV Crosswalk. Déjenos un comentario, un mensajito para saber qué piensan de los temas. De lo que se trata es de que hagamos una comunidad que podamos platicar, hablar y poder compartir. Bueno, tenemos un tema muy bonito de ayer, como decíamos, del Evangelio de Mateo, y el tema lo titulamos, obediencia, temor, fe y prueba. Son 4 puntitos, digo, habrá gente que podrá sacar más o menos. Eso no es lo importante. Aquí nosotros sacamos 4 para ir poniendo en práctica en nuestra vida personal, en la vida común y corriente de nosotros, un poco lo del Evangelio. Obediencia, temor, fe y prueba. ¿Cómo les parece el título, mis hermanos? Excelente el tema y esperemos que podamos sacar el máximo de los provechos. Carlos, ¿qué tal el fin de semana? Sí, ¿Qué tal? Bien, ocupado, pero gracias a Dios con muy buen clima y ocupado en lo personal, ocupado en las cosas de Dios y echándole ganas. Y me parece muy, muy buenos puntos, especialmente empezando con la primera, la obediencia. Sí, ¿y qué tal el nieto? ¿Cómo va? Sebastián, si te mandaron una foto ahorita, ya me mandaron la primera foto vestido del mejor equipo de México, así de que... Del Necaxa, del Necaxa no creo, somos pocos. Vestido con su playerita de Chivas, Híjole. Mira, el niño está chiquito y no sabe, ya habrá tiempo para que él rectifique. Él va a tener temor algún día y va a comprender lo que es la fe. Definitivamente. Mira que yo sí vivo en fe con lo que es el deporte, porque para irle al Necaxa hay que tener mucha fe. Totalmente de acuerdo. Sí, así es. Pues estábamos con este tema muy bonito que es obediencia, temor, fe y prueba. Un saludito para mi niña Samantha, que por ahí de repente nos va escuchando. Ya empezó las clases hoy de la escuela y le fue bien. Tiene por ahí una misión en clase que es acoger a una niña que acaba de llegar de México, y le platicó a su mamá que pues mañana va a tratar de acercarse con ella para hacerla sentir acogida, ¿no? Hacerla sentir que hay alguien que está con ella, porque se le dio tristeza saber que estaba un poquito sola y que acaba de llegar. Bueno, empezamos con el primer punto, que sería la obediencia, ¿no? Y el Evangelio dice así. Después de... perdón, se me estaba pasando. Vamos a hacer una pequeña oración antes. No sé si alguno de ustedes quiere hacerla. Perdón, se me estaba pasando. Dale, Juan. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedirle pues al Espíritu Santo que se haga presente, que está presente, pero que nos ilumine más bien, que saquemos el máximo de los provechos
que la fe, no, más bien que nos dé más fe, ¿no? Que no tropecemos, y si tropezamos, pues que nos siga ayudando a levantarnos, sobre todo en este mensaje que se va a dar esta noche, pues que sea el Espíritu Santo el que hable, el que mande el mensaje, que nosotros solamente seamos instrumentos, y pues que sea lo mejor, solamente lo que Él quiera, y pues se lo pedimos con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, haga Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Bueno, ahora sí vamos a empezar. La palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo dice, en el primer punto, que eso vamos a tratar sobre la obediencia. Dice, después de que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente, y después de despedir a la gente, subió al monte a solas a orar. La importancia de la obediencia a donde nos manda Jesús, sin entender, digo, aquí en este caso Jesús los manda a sus discípulos a subir a la barca e irse a la orilla. Pero, ¿cuál es nuestra orilla y cuál es nuestra barca? ¿Y cómo le hacemos caso a Jesús en nuestras vidas? Vamos a aterrizarlo en la vida propia, ¿no? En la vida personal, Carlos. Nosotros. Jesús nos manda. Sucede algo que quisiera más bien compartir un poco y de ahí lo vamos sacando el hilito, ¿no? A veces en las cosas del servicio de Dios, ¿no? Y en lo familiar y incluso en lo social, como amigos, ¿no? También. Siempre queremos hacer lo que nos da nuestra regalada gana, aunque hay algo que en el corazón nos dice, Dios nos está mandando para hacer tal cosa, y nosotros le queremos dar otra, porque creemos que esta opción es mejor, Carlos, y desobedecemos. Qué importante es escuchar a Dios y no escuchar lo que nosotros queremos. Y sí, y básicamente ahí nos lo dice en el Evangelio, ¿verdad? Básicamente les pidió que subieran a la barca y se adelantaran. Fíjate, y él es lo que nos pide, que seamos obedientes, ¿verdad? Pero sí, que sepamos escuchar su palabra, y al escucharla, hagamos lo que él nos dice, ¿verdad? Porque ahí ellos pueden haber dicho, pues espérate, Señor, pues vente con nosotros, ¿verdad? Puede haberle dicho, y él les dijo, súbense a la barca y se me adelantan, como diciendo, allá me esperan. Entonces, a veces muchos de nosotros escuchamos la palabra de Dios, sí la escuchamos. El problema es que a veces, como dice acá mi hermano Juan, la madre de todos sus pecados, la soberbia, ¿verdad? No sí, nos deja obedecer, no nos deja adelantarnos, ¿verdad? No nos deja abrir camino en lo que Él nos manda. Entonces, eso es lo que yo ahorita más o menos veo el problema de esta sociedad que estamos viviendo. A veces estamos tentados, Juan, a querernos sacar la foto, vamos a decir, ¿verdad? Viene Jesús, va a ir con nosotros, pero Él dice que nos adelantemos. Yo me hago de los que no escucho y mejor me quedo para que los que me vean que voy con Él. Uh-huh. La tentación un poco del querer estar en donde los ojos van a estar. Quiero estar ahí donde los ojos van a estar. Entonces Jesús está ahí, yo quiero estar ahí para que los demás también me vean a mí. Entonces dejo de ser obediente y ir a donde Jesús me envió, ¿no, Juan? Fíjate que ya sabes que a veces viene Pepe, ¿no? Y hablamos mucho sobre estos temas y hablamos precisamente de este momento donde, si te fijas, están hay multitud. Sí.
Y lo relacionamos a esa barca con la institución que es la iglesia, ¿no? A veces estamos entre las multitudes y estamos cómodos en las multitudes, pero Jesús nos pide subirnos a esa barca que es la institución, que es la iglesia, ¿no? Y a veces no hacemos caso, porque cuántas veces, y lo escuchamos muy a menudo, ¿no? Gente que a lo mejor dice, pues yo voy a misa cuando me nace, pues no voy a misa porque tal sacerdote, no me gusta cómo da las misas, o sea, le ponemos peros porque no hay obediencia, porque Jesús nos dice que tenemos que ser partidos, no podemos estar solos. Es lo curioso de este asunto, no podemos estar solos, pero queremos estar con la multitud, con esa multitud que está en el mundo y que es la que como becerritos lo seguimos, ¿no? Pero Jesús quiere que estemos dentro de esta institución que es la iglesia, que es esta barca. Nos estamos adelantando, nos pide que nos adelantemos porque va a haber un momento en que innegablemente te vas a encontrar con Él, pero a veces decimos, pues, ¿cuántas veces no escuchamos? No, Dios está en todos lados, ¿para qué voy a la iglesia? Pero a veces es necesario, es necesario llegar a un lugar preciso y especial para poderte encontrar de una vez con Él, porque en las multitudes no lo vamos a encontrar, pero dejamos de tener esa obediencia y queremos hacer las cosas a nuestra forma de pensar, porque seguimos todavía haciendo, como dicen vulgarmente, los huevos a mi gusto, ¿no? Sí, fíjate que hoy, antes de salir del trabajo, estaba viendo un video de un pastor evangélico, obviamente, donde estaba citando la canción por lo que estás diciendo de la barca, ¿no? La canción de Arjona, de verbo y no sustantivo, lo cual estoy totalmente en desacuerdo con la canción, totalmente. Porque, por ejemplo, él dice, Dios está en todos lugares, decía el pastor Dios está en cualquier parte. Dios no está en que tú reces, Dios no está en que tú vayas a misa, Dios no está dice, luego después dice que lo bautizaron y se enteraron. O sea, es la forma cómoda de hacer ver que subirte a la barca no es lo correcto. Y después dicen, Dios es verbo, no sustantivo. Y sustantivo, si yo mal recuerdo y puedo estar equivocado, es algo que es real. Sustantivo es algo que es real, ¿no? Y Jesús es real. No puede ser solamente verbo. Es verbo y sustantivo. No sé si ustedes estarán de acuerdo. Pero la canción en sí está mal. Y el enfoque que le da este pastor también. Es querer estar fuera de la barca, ¿no, Carlos? El no aceptar que Dios nos mandó en esa barca a la orilla. Pues Gabriel, precisamente estás hablando de lo que estamos tocando, el tema de la obediencia, ¿verdad? Y cuántos de nosotros y cuántos de nuestros hermanos separados están separados porque no obedecieron, ¿verdad? Porque se les hizo más fácil la desobediencia. Acuérdate que Jesucristo, ¿verdad? Esa fue la virtud más grande que tuvo, ser obediente al Padre, a pesar de que sabía lo que iba a pasar, a pesar de que sabía lo que iba a padecer y que no le gustaba, porque yo pienso que dentro de su humanidad, él sabía lo que iba a pasar. Entonces nosotros, si esa virtud la empezamos con la gracia de Dios, por la gracia de nuestro bautismo, la empezamos también a practicar, ¿verdad? Y a crucificarnos y hacer ese Cristo vivo, vamos a hacer lo que nuestro Padre Dios, lo que Jesús nos llama, ¿verdad? Escuchar su voz, subirnos a la barca y tomar la dirección, ser obedientes a lo que es agradable a Él, porque de lo contrario nos vamos a ir por el lado de nuestros hermanos separados, por el lado del pecado, por el lado de la comodidad y por el lado donde más nos conviene y por el lado donde vamos a estar cómodos. Me gustaría mandar un saludo a Armando Teja, que está por ahí viéndonos. Y el tema, obediencia, temor, fe y prueba, sacado del Evangelio. Segundo punto, mis hermanos.
Segundo punto, el temor. Dice la palabra de Dios en el Evangelio. Llegada la noche, estaba ahí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era al contrario. De madrugada se les acercó Jesús andando sobre el agua. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, pensando que era un fantasma. Temor en la vida y en la fe, ¿no? Estamos dentro de la iglesia y a veces tenemos temor en muchos sentidos, sea como en la vida común, que si el trabajo se va a terminar, que si esto va a suceder, aquello. Entonces, el temor es el viento de la vida, las olas de los problemas, el fantasma de nuestros pecados también, ¿verdad? Juan. Sí, no, pues volvemos a lo mismo. No te escuchas, okay. Creo. Sí, A ver, ¿me escuchan Ya. ahí? Okay. Ya. Quiero retomar otra vez esta barca, como la institución que es la iglesia, ¿no? Sí. Aquel que piensa que estar dentro de una institución como es la iglesia, todo es vida y dulzura, todo es caminar bajo mares pacíficos, pues está equivocado y va por mal camino, porque esta barca que es tan importante en nuestra vida y que es la que nos enseña a lo que es Jesús, va a tener también sus problemas y va a tener sus olas altas, va a tener esos momentos de huracanes. Noches oscuras. Y ahí es donde nos entra el temor, ¿me entiendes? ¿Cuántas veces, y no sé si a ustedes les ha pasado, yo me recuerdo cuando iniciaba en todo esto de estar dentro de la iglesia y que quería aprender un poquito más, empieza a decir, oyes, o sea, ya no me divierto, ya no voy a fiestas, pocos amigos, porque tristemente a veces sucede eso, ¿no? Ya empieza a dejar de tener tus amigos, y te entra el temor de decir, bueno, estoy perdiendo mi vida, estoy perdiendo disfrutar de la vida, lo que aparentemente es disfrutar para lo que vivía uno, ¿no? Y ese es el grave temor que sentimos, el perder lo que tú creías que era en realidad la vida. Y es normal, como seres humanos yo creo que a todos nos pasa, que a veces cuando estamos ya dentro, arraigándonos, aprendiendo de esta hermosa religión, que sí te entra el temor, y el temor por muchas cosas, el temor por perder tu forma de vivir, el temor por tener la responsabilidad, el temor porque dentro de la misma religión encontramos problemas, ¿no? Y a veces hasta ser juzgados en la misma iglesia. Entonces, pues claro, que el temor es parte del crecimiento espiritual. Sí, Carlos dice, la barca iba muy lejos de tierra. Normalmente cuando estamos en tierra firme, pues hay una cierta seguridad, ¿no? Pisamos fuerte. Pero cuando nos hemos subido a algún bote, barca o barco, los que han tenido la oportunidad, y estamos a merced de las olas del viento, de la marea alta, ¿no? Ahí es donde nos sentimos inseguros. A veces hay problemas, y cuando hay esos problemas, Carlos, ¿cuántas de las veces esa gente que no se acerca a las cosas de Dios nos dicen, ahí está, estás en las cosas de Dios y mira cómo te está yendo? Más que nada, Gabriel, fíjate, tú hablas de estar en tierra, ¿verdad? Y esa seguridad que nos da. Pues, cuando menos yo lo digo por experiencia, cuando tenemos ese encuentro con Jesús, ¿verdad? Y empezamos, a subirnos a esa barca, ahí realmente es cuando las olas, el viento, nos empiezan a golpear, ¿verdad? Es cuando nosotros decidimos seguir a Jesús. Créeme lo que empiezan todas esas mareas altas, empiezan las dificultades, a veces con la propia familia, como dice ahí Juan, los amigos,
el entorno en que tú te desenvolvías, te empieza a golpear fuerte. Pero fíjate, lo que dice este evangelio es lo que más me gusta. Es como en esos momentos Jesús es el que va al encuentro, ¿verdad? Sí. Jesús va al encuentro de ellos, sabiendo, él sabía lo que venían pasando, el viento iba en contra. Y eso es lo más bonito, ¿verdad? Que siempre que nosotros estamos en dificultades, él viene al encuentro. El problema es que nosotros a veces o muchas veces no lo reconocemos, ¿verdad? Ellos, los mismos discípulos, pensaban que era un fantasma. Imagínate, nosotros cuántas veces empezamos ese camino, nos empieza a golpear la vida y ahí es donde otra vez fallamos y dejamos de reconocerlo. A veces, Agustín quiere opinar sobre ese tema del temor en la iglesia. A ver, Agustín, ¿qué nos dices? Dile lo que me dijiste. Ay, ok. Recio nomás. Pues, ay, Dile. Temor, ¿por qué? porque pues ya se está alejando mucho de su zona de confort y de lo que pensaba sobre la iglesia, y pues como que se quiere estar alejando más de pues sobre pues, religión que de eso pues, y les da temor. ajá. O sea que, Agustín, a ver si lo entendimos, Agustín, nos dices que a veces estar en la comodidad de no acercarse a las cosas de Dios, viendo la tele o jugando juegos, eso es lo cómodo, pero cuando sales de tu zona de confort es cuando ya empiezas a entender que hay cosas más importantes que un juego, que la televisión, que esas cosas, ¿verdad? Eso es lo que nos quisiste dar a entender. El catecismo, el coro, dile lo que haces. Sí, pues yo voy pues al catecismo, al coro también, a la comunidad conmigo. la comunidad los lunes, y pues sí, exactamente lo que tú dijiste, de que si juegas los videojuegos y ves la tele, pues no te preocupas de nada porque pues no estás afrontando la vida. Y pues ya cuando entras a la iglesia, pues ya es diferente y pues quieres cambiar otra vez tus hábitos pues a tu zona de confort, pues obviamente porque pues, somos así, ¿no? Y pues eso. Queremos la comodidad. Muchas gracias, Agustín. Gracias. Aportó muchísimo hoy, Agustín. No, hombre, Qué bien explicado. Bien explicado. Decías, Carlos, gracias por Agustina. Qué bonito escuchar a un niño hablar de las cosas de Dios, ¿verdad? Qué regalote. Sí. Él va a la comunidad conmigo y en la comunidad se habla de una cita y se reflexiona y a veces él reflexiona sobre la cita. Sí, le entra, qué bueno. Entonces, se me adelantó un poquito, Carlos, y me gustó porque de ese vamos a dar parte a entrar al tercer punto, ¿no? Que es Jesús les dijo enseguida, ánimo, soy yo, no tengan miedo. Pedro le contestó, Señor, si eres tú, mándame a ir hacia ti andando sobre el agua. Y él le dijo, ven. Aquí aquí es el punto donde vamos a hablar de la fe. La fe sincera la fe sincera de creer en Jesús, que todo lo puede, que calma nuestras dudas. Cuando viene ese momento donde con sinceridad del corazón le pedimos a Dios y Él mira que es bueno para nosotros, se manifiesta de grande forma. Yo no creo que aquí, de los que estamos en cámara y los que nos estén escuchando, no hayan o no tengan un testimonio de fe donde hayan pedido algo con esa fe que se necesita y Dios no se los haya concedido. Estoy seguro que todos los que estamos ahorita reunidos,
hemos tenido un regalo de Dios porque Él sabía que era bueno para nosotros. Entonces, esa fe es Pedro pidiendo caminar sobre el agua porque sabe que Jesús es Él, ya lo reconoció. Y le dice, ven. ¿Cómo podernos mover de esa forma? Con esa fe y esa seguridad de que al que estamos viendo es a Jesús y no un fantasma, no un mito, no un invento de lo que muchas de las veces escuchamos hablar de gente y dicen, están creyendo en cosas mitológicas, ¿no? Como los egipcios o como los griegos. No, Jesús es real y nos hace, si Él quiere, mover montañas, caminar sobre el agua, levantar muertos. O sea, ese punto de la fe, Carlos. Es que la fe, ¿cómo no creer en Jesús, en Cristo, ¿verdad? Cuando ya se ha manifestado especialmente en ti. Tú lo has visto, has oído ya claramente su voz, has visto que Él es, ¿verdad? Y yo a veces comparto mucho con mis hermanos de que a veces criticamos, ¿verdad? O yo critico, también me ha pasado, critico mucho a la gente que no cambia. Le digo, no, ese no cambia, le digo, no, yo no pierdo la fe, ¿verdad? Porque yo sé que ellos en algún momento van a reconocer y van a oír la voz de Cristo realmente, porque yo me pongo de ejemplo, una vida desordenada por, ¿qué? 27 años, casi 28, imagínate, y la que nunca perdió la fe, casi la perdió, pero nunca la perdió, fue Beatriz, mi esposa. Entonces, es una fe que una vez que lo reconoces, una vez que se fortalece, ¿verdad? ¿Cómo no pedirle? ¿Sabes qué? Déjame ir contigo. Quiero caminar contigo sobre las aguas. Quiero hacer lo que tú haces, cueste lo que cueste. Ahí cuando perdemos el miedo, ¿verdad? El Espíritu Santo nos da la fuerza, el valor de hacer lo inimaginable, lo que pensamos que es imposible, como Pedro, caminar sobre el agua. Sí, me gustaría en este momento, ahorita los que nos están escuchando, Armando, Cecilia, Baltasar, Ame Velázquez, Olga Valenzuela, que nos manden un mensajito como testimonio, ¿verdad? Un mensajito corto, una opinión sobre algo que haya sucedido en nuestras vidas, ¿verdad? Personal, donde se haya manifestado Dios. No nos hizo caminar sobre las aguas, pero nos ayudó en tal situación que era difícil. Me gustaría saber de algo, de los que están escuchando, algo que nos manden cortito sobre esa fe que pusieron en eso que vivieron y que Dios se manifestó. Jesús se le manifiesta a Pedro haciéndolo caminar sobre las aguas, a nosotros en otras circunstancias y a lo mejor de diferente forma nos hizo algo tan grande y tan milagroso como que Pedro caminó en las aguas también. Ahí si Samantha tiene alguna cosa que quiera compartir sobre algo que le haya sucedido personal con Cristo, se lo dejo para que me lo mande. Y a todos los demás. Juan, hay una situación aquí en el Evangelio que me llama la atención, que es cuando Jesús le dice a los apóstoles, no, a los que están en la barca, ánimo, soy yo, no tengan miedo. Ese ánimo, soy yo, no tengan miedo, debería impulsarnos, ¿no? A agarrar aliento y si las cosas, como estaban ahí con olas fuertes, viento contrario, y escuchar a Jesús que nos dice, ánimo, soy yo. Juan. Quiero redondear primero la parte de la fe, ¿no? Yo creo que es un debate que siempre he tenido yo en mi cabeza y con personas que he platicado sobre la fe. Y yo creo que la fe también va de la mano con un crecimiento espiritual. Mi fe, antes de
de adentrarme un poquito más en la iglesia era una. Mi fe antes era de un Dios, que un mago, que era un aladino, que yo era el que le pedía y yo esperaba que me diera, ¿no? Después era un Dios que yo decía, un Dios que estaba ahí, pero mismo yo sentía que no estaba, pero yo sabía que ahí estaba, esa era mi fe, ¿no? Hoy mi fe hacia Dios es diferente, yo siento que es diferente y a lo mejor va a ir creciendo con el tiempo también. Hoy es un Dios que yo sé que ahí está, no es a ver si existiera, sino que estoy completamente seguro que está ese Dios creador de todo, que fue el creador, a lo mejor si lo vamos a decir, del Big Bang, de que el ser humano esté en la Tierra, de que existan los planetas, de que que estuvo antes de que existiera todo, y luego vemos un Dios que solamente era para pedirle. Hoy veo un Dios con el que puedo llorar con él cuando tengo algún problema, que puedo darle las gracias cuando vienen las cosas buenas. Y esa fe ha ido creciendo conforme voy creciendo espiritualmente, ¿no? Madurando. Y lo que tú decías, el decir, sí, fíjate que el otro día estaba viendo, no sé si lo viste por ahí cuando lo puse, no creo que, no sé si te lo mandé. Se me hizo muy bonita esta historia de un cuate que estaba en la cárcel y él estaba por asesinatos y robos y todo esto. Pero él era musulmán, él creía en Alá. Y dice que cuando estaba en la cárcel, él se decía en su cabeza, no, me voy a ir al infierno, soy un pecador, soy un asesino, porque era lo que Alá decía, ¿no? Alá, para ellos, si no cumples con la ley del, ¿cómo se llama? Ay, se me olvidó. Del libro sagrado de los musulmanes. El Corán. Libro sagrado. El Corán. Del Corán, te vas al infierno, ¿no? O por lo menos no sabes si va a salvarte o te va a perdonar, pero hasta que mueres. Y él decía, sí, Alá es misericordioso y Alá perdona, pero hasta que muera voy a poder ver ese perdón, esa misericordia. Y de repente dice que él sintió una mano que le tocó la espalda y le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y él dice, yo nunca había escuchado esas palabras. Y él en su mente dijo, ¿pero quién eres? Y le dijo, yo soy Jesús. Y a partir de ese momento él cambió de creencia, ¿no? Y empezó a creer en Jesús. Y se me hizo muy, muy emotivo y muy bonito porque cuando lo está contando está llorando. Y tú dices, esa es la fe. Él posiblemente nunca había escuchado hablar de Jesús, o muy poco, y pero Dios se conmovió a ver a esa persona, ¿no? En su corazón, que quería ese perdón, que quería esa misericordia, y pero que no la encontraba con su Dios. Y a veces así estamos nosotros, aún siendo creyentes o siendo católicos, seguimos creyendo que no somos dignos de esa misericordia y de ese perdón, ¿no? Y yo creo que ese es el momento en que dice Jesús, o sea, no te apures, ¿cuál es el problema? Aquí, ¿qué no estoy aquí yo? Y nos lo está hablando a nosotros que estamos en esa barca de problemas y de situaciones y de problemas con tus hijos, de problemas con el trabajo, y nos enfocamos tanto en los problemas que hay momentos en que él te dice, o sea, para tu carro, tranquilízate, o sea, haz una pausa, como decía San Pablo, ¿no? O sea, a veces también hay que hacer una pausa y decir, pues aquí está Dios, o sea, aquí está Jesús que no te deja y no te desampara y que siempre va a estar contigo hasta el fin de los tiempos. Y eso es muy bonito porque yo lo he vivido, y no solamente una vez, o sea, muchas veces donde lo he vivido. Te voy a contar, les voy a contar o les voy a compartir algo que me pasó después de haber vivido mi encuentro. Les decía que yo nunca había vivido ni Pascua, ni nada de eso. Yo cuando me invitaron a encuentro misionero decía, o sea, sí ha de ser bonito y te ha de conmover el corazón, yo creo, pero
pues como cuando ves una película, ¿no? Yo no creí que fuera a ser tan fuerte como yo lo viví. Entonces, cuando yo me encuentro, pues para mí fue un impacto. Y pues sales emocionado y contento. Pero aún así, con toda esa emoción y con todas estas cosas, Dios se manifiesta, ¿no? Recuerdo que ese día estaba con la que era mi esposa que falleció, estábamos sentados en la plaza. Fíjate que esto muy pocas veces lo he contado. Y había un señor, no sé si tú te acuerdes, Gabriel, que había un señor que estaba como loquito y andaba a veces en la plaza, un señor delgadito, ¿no? Creo que era de la ladera. Y pues nunca lo viste tú platicando con alguien porque pues, estaba medio zafadón, ¿no? Uh-huh. Y me acuerdo que ese día iba dando la vuelta, me vio, se sentó a un lado mío y me dijo, fíjate, con estas palabras me dijo, padrino, hay que ir a la iglesia a escuchar la palabra de Dios. No solamente eso fue lo que me impactó, que en el momento que me lo estaba diciendo, yo lo vi a los ojos, no lo veía a él, veía a Jesús, que me lo estaba diciendo. Te digo, y se me enchina ahorita todavía la piel. Y empecé a llorar porque dije, y en cuanto él me dijo eso, se levantó y se fue y siguió con su loquera hablando solo. Y tú dices, híjole, o sea, son cosas que a lo mejor si se lo platicara a alguien que no ha vivido cosas de estas, me dice, estás loco, o de qué fumaste, ¿no? De cuál fumaste, pero así como te lo digo, me pasó, y no fue la primera, me pasó 2 veces con la misma persona igualito, de la misma forma. Yo creo que esa es una forma de decir de Jesús, ¿no? Como usando un instrumento a otra persona, no usando las mismas palabras, pero llegando al mismo objetivo. Cuando dice ánimo, soy yo, no tengas miedo. Probablemente esa persona que se te acercó no te dijo las mismas palabras, ánimo, soy yo, no tengas miedo. Pero con lo que te dijo, tú puedes estar seguro que es lo mismo con otras palabras. Carlos. Sí, porque fíjate que cuando él me dijo eso, me impulsó más. Si traía una motivación, a lo mejor todavía estaba entre la idea de, bueno, seguiré en esto, ¿no? O sea, como decimos, ¿no? O sea, me aviento a la barca o no. Y cuando me dijo esto fue lo que me impulsó, o sea, fue lo que me hizo decir, le voy a entrar aquí con todo. ¿Qué dijiste? ¿Me mojo un dedo o me mojo 2? ¿O de una vez que se vaya todo el cuerpo? Todo. Carlos, hay una... Sí, todo o nada. Carlos, aquí la cosa del... de la fe, de decir, Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti, caminando sobre las aguas. En tu vida personal, Carlos, eso de, Señor, si eres tú, mándame ir a caminar sobre las aguas. ¿Cómo lo puedes... ¿cómo lo puedes manifestar, no, en tu vida? Ay, pues sí, cada rato cuando menos yo en lo personal, soy ese Pedro, ¿verdad? Porque a veces, una vez que le dices sí completamente a Dios nuestro Señor, de verdad que te llegan las pruebas en el sentido de que tienes que ser fuerte para lo que Él te quiere, ¿verdad? Ahí entra la obediencia también. A veces solamente hay que escuchar y a veces uno dice, bueno, yo no pido estar aquí, ¿verdad? Pero Dios te lleva por otros caminos. Y ahí de verdad es cuando yo a veces sí le digo, Señor, pues tú me llamaste aquí, tú me pusiste aquí, pues ayúdame. Yo quiero caminar, quiero estar contigo, quiero caminar sobre esas aguas. Quiero hacer lo que se me hace difícil, lo que se me hace imposible. Porque ¿a quién más? ¿A quién más? Sí. Sí, Pedro. Uh-huh. Hay una cosa que ahorita que estás hablando del tema, me llama la atención. Cuando a veces hay gente que dice, bueno, puede ser tú, puede ser yo, puede ser cualquiera de los que nos esté escuchando. A veces en un momento dado
hablando con Jesús y con la confianza que te da hablar con Él, ¿no? Sabiendo que Él te está escuchando y que uno de repente dice, Señor, pues tú me metiste en esta bronca, ahora tú sácame. Tú me llamaste, sácame. Y hay gente que lo ve como, ay, ¿cómo le va a hablar a Dios así? ¿Cómo le vas a hablar a Jesús así? Pero yo no creo que Dios se moleste porque le tengamos la confianza de pedir lo que nosotros estamos seguros que Él nos puede dar cuando es para nuestro bien, Juan. Sí, no, pues eso no tengo ni la menor duda. Y eso, fíjate que hablar de Dios de esa forma, una vez en un encuentro vi a un hermano, a lo mejor algún día si me escuchara, se va a acordar él de esto y fue algo que me impactó a mí mucho. Estaba ante el Santísimo y y él le hablaba como una persona que estaba ahí. Bueno, es que es una persona que está ahí, pues, pero a lo mejor yo no he llegado a esos niveles o no de hablarle de esa forma tan abierta, ¿no? Y él estaba hablando, pues, fuerte, ¿no? Y le decía, ay, la señora, ahora me puse este pantalón y me puse esta camisa, y luego empezaba a reírse con él, y se me hizo tan impactante, pero tan bonito que tú dices, yo quisiera llegar a ese nivel de poder, yo sé dentro de mí que ahí está, pero, bueno, ¿para qué me hago tonto? O sea, sé que ahí está, pero no puedo hablar con él a veces todavía como él está ahí, ¿me entiendes? O sea, estoy en camino de poder palparlo más, de sentirlo más así. Te mentiría si yo te dijera, no, pues sí, yo hablo con Dios de esta forma. O sea, voy en ese camino, pero me encantaría poder expresarme así con él tan abiertamente como vi a este hermano que lo hizo. Y yo admiro mucho las personas que pueden tener esta comunicación con Dios así, tan abierta, tan bonita, ¿no? Y es algo que todos los días trato de luchar por sentirlo así, de esa forma. Fíjate que ahorita que estás diciendo esto, Juan, Carlos y hermanos que nos están escuchando, ayer me sucedió algo, que digo que soy un ser humano, ¿no? Soy un ser humano que de repente tiene sus cosas y que de repente tiene sus cuestionamientos o preguntas o lo que tú quieras. Ayer yo fui a misa, a Madre de los Dolores, y cuando iba a comulgar, yo hice una pequeña oración interior, ¿verdad? Dije, Señor, sí sé que estás ahí. No tengo duda de que estés ahí. Pero me gustaría que, fíjate, yo creo que no tiene que ver con el tema, pero ahorita que me estoy poniendo a pensar, me está resultando lo que hizo Pedro, hazme pasar sobre las aguas, ¿no? Caminar. Le dije yo ayer al Señor, yo sé que estás ahí, pero sí me gustaría que me hagas sentir que ahí estás. Llámale como quieras, llámale que tuve algún rato de duda, llámale lo que quieras. Llegué, comulgué, pero cuando me iba a hincar, me dio un sentimiento, ganas de llorar, lloré, pero no de un llanto como de triste, no, un llanto como de manifestación de alguien que te ama y te hace sentir que te ama, como alguien que te dijo, no, a ver, voy a quedar claro para que no haya malas interpretaciones, no escuché una voz que me dijo, no escuché una voz, sí sentí algo en mi corazón, como una voz, que no era una voz obvia, porque no van a decir que ando escuchando a Dios, ¿verdad? Que me decía, aquí estoy. Y ya cuando me hinqué a meditar un poquito, me dieron ganas de llorar. Pero ese llanto que te dice, soy yo, estoy aquí. Ahorita relacionándolo con el tema es un poco decirle, Señor, hazme caminar sobre las aguas. Pero y sin pensar, ¿por qué dudas? ¿Por qué dudas? Sí fue él. Ese es el problema que a veces damos. No, es que ¿Escuchaste esa voz? Fue él. No, pero es que no digo que no fue una voz audible, para que no vayan a pensar que escuché una voz que se escuchó.
para que No. no te vayan a decir que estás loco. No, En no, no, pocas palabras. si lo dijera no me importa. Si hubiera escuchado una voz audible, Sí, lo digo y me vale cacahuate. pero, Pero es una voz pero, interior, pues, una voz interior. sí, pero fíjate, Gabriel, es eso que estás tú diciendo, lo mismo que dice Juan. Yo creo que a todos y a nuestros hermanos que nos están viendo, yo pienso que a todos nos ha pasado más de una vez. Porque cuando Pedro le dice, si eres tú, mándame hacia ti. Nosotros, ¿cuántas veces, verdad? Le decimos, especialmente en los momentos difíciles, Señor, estás ahí, quiero tener ese encuentro, quiero ir hacia ti. Y fíjate cómo le responde él. Él simplemente le responde, ven. Él todo el tiempo está con los brazos abiertos, Y es una ¿verdad? sola Está palabra, esperándonos. es una sola palabrita, déjalo, dice, ven, Sí, 3 fíjate, letras. ven, o sea, esa es su respuesta. Yo les puedo contar una anécdota. Yo estaba viendo la Escuela de la Cruz, ¿verdad? Un taller, y en esos momentos, yo tenía muchas dudas por lo del puesto de ayudarle al padre Roberto, ¿verdad? Porque era algo que, pues, para empezar, una responsabilidad que ni yo no sabía, una responsabilidad pues, de que se necesita tener mucha paciencia, un poco de conocimiento, humildad, ¿verdad? Lo de pastoral de liturgia. Y yo recuerdo que estando en el Santísimo, así le dije, Señor, le dije, ¿qué quieres de mí? Digo, tú me pusiste aquí. Dice, ¿ahora cómo le hago? Mira, por eso Dios actúa de muchas maneras y nos responde. Sí, En la mañana, a la madrugada, recibí un texto del padre Román. Tú lo conociste, sí. Gabriel. Fue a comer ahí, Ujú, ujú. donde así nomás dice, Carlos, él estaba en Jerusalén, en la tumba de Jesús. Me dice, no sé por qué te me viniste a la mente. Dice, no sé qué estás pasando o qué necesidad o qué dudas estás teniendo. Dice, pero mis oraciones, dice, en este momento están contigo. Eso fue en la noche y como a las 3, 4 horas me llegó ese mensaje. Donde me dice, no sé qué estás pasando, qué dudas. Entonces, Dios siempre te dice, ven, y te Sí, responde de alguna manera. sí, sí. Fíjate, ahorita aprovechando también alguna de las personas que estén aquí, me gustaría que nos manden un mensajito de al menos alguien que nos diga de qué forma le han dicho a Jesús, hazme caminar sobre las aguas como Pedro. Obviamente en otro contexto y con otras cosas, pero que Jesús les haya dicho, ven, y los hizo caminar sobre esas aguas. A lo mejor una enfermedad, a lo mejor un hijo, a lo mejor un trabajo, a lo mejor algo, porque a veces queremos literalmente caminar sobre las aguas de Redondo Beach, ¿verdad? Pero a lo mejor eso sería más sencillo, pero en nuestra vida cotidiana podemos caminar sobre el mar en otro sentido, con otro contexto, como lo digo, y probablemente los que nos están escuchando lo han vivido. Me gustaría que lo compartieran con nosotros, porque sería muy importante para nosotros escucharlos y podernos también nutrir de ellos mismos, ¿no? Decías tú, Carlos, adelantándote un poquito a las pruebas, y me gustaría que lleguemos al cuarto punto sobre la prueba. Acuérdense, el tema era obediencia, temor, fe y prueba. Aquí viene lo que siempre va a haber. A ver si me recuerdan, hay una cita bíblica donde dice, sigue el reino de Dios y tu justicia, y lo demás se te dará por añadidura más persecución, ¿verdad? La persecución pueden ser las pruebas también, ¿no? Y dice la palabra de Dios, Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, empezó a hundirse y gritó,
Señor, sálvame. Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo, qué poca fe, porque has dudado. En cuanto subió a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante Jesús, diciendo, realmente eres el Hijo de Dios. La prueba. Hay momentos donde tenemos la fe, somos obedientes y hasta temor nos da, pero va a llegar irremediablemente el momento de la prueba. ¿Y qué pasa después de la prueba? Que Jesús nos da la mano. Pero la prueba, Carlos, la prueba, la vamos a pasar todos. La prueba es de todos los días, Gabriel. De todos los días. Hay una cosa que me llama la atención sobre los hermanos separados. Y perdón que los sacamos porque de algo nos tenemos que basar, ¿verdad? No voy a decir el fulanito de la iglesia, esto, lo otro. No, vamos a ponerlo en contexto porque aparte lo habla, ¿no? El evangelio de la prosperidad. Si te acercas a Dios, todo va a estar bien. Eso es la gran mentira. No todo va a estar bien. Va a haber pruebas. Antes de que ustedes me den su opinión, dice Armando, buenas noches, saludos saludos, caminar en las mismas aguas que él me llamó en mis condiciones y lo creo. Y gracias a Dios tengo 10 años limpio por la gloria de Dios y los méritos son para Cristo Jesús. Tomando en cuenta que nuestro hermano Armando tiene un ministerio de propiedad de Cristo sobre adicciones y le dice que ahorita ya tiene 10 años caminando sobre las aguas. 10 años caminando sobre las aguas. Por la gloria de Dios y también por la voluntad, o sea, su voluntad también es muy valiosa y es bueno que también se por ese lado, personas alguna adicción al alcohol, de cualquier adicción, Dios es lo más importante, pero también es importante tu voluntad. Que Dios te ayuda con esas adicciones, pero tienes que poner tu voluntad. Sí, el sí. Entonces la prueba, Carlos, la prueba de seguir a Jesús sin vacilar, pero aún con duda de reconocer al Hijo de Dios. Pues fíjate, ahorita que acaba de comentarnos Armando, ¿verdad? Eso, fíjate, él está pasando o pasó su prueba, porque la sigue pasando, ¿verdad? Un adicto, un alcohólico, son pruebas de todos los días. Y fíjate, son las mismas pruebas que cada uno de nosotros tenemos, ¿verdad? Cada quien como persona tenemos nuestra propia prueba, ¿verdad? La lujuria, la soberbia, la infidelidad, la envidia. Hay muchas, cada quien estamos pasando esa prueba. Ahora, aquí muchos ya empezamos a caminar. Pedro ya iba caminando hacia el Señor. ¿Cuántos de nosotros, verdad? Empezamos a caminar hacia Dios nuestro Señor. Pero fíjate cómo ahí el viento arrecia. Cuando nosotros empezamos a caminar realmente hacia Dios nuestro Señor, es cuando más difícil se nos vienen esas tentaciones que nosotros tenemos. Cuando la debilidad, el chancla sabe por dónde está nuestra debilidad. Ahí es el problema. Si la duda entra, nos va a pasar lo que a Pedro. Ahí es donde nos van a cuestionar. Hombres de poca fe. A mí me da mucho gusto oír lo que dice Armando, ¿verdad? Porque yo sé de su ministerio, sé de mucha gente que ha ayudado y aún sé de mucha gente de otras actitudes y yo veo a Juan, yo veo a Gabriel, ¿verdad? Cómo nosotros, a pesar de las adversidades, de una manera u otra también seguimos caminando con nuestras dudas, con nuestros vientos en contra, ¿verdad? Pero siempre reconociendo, ¿verdad? A Dios nuestro Señor, que ahí entre la duda siempre reconocemos su misericordia y su bondad. Hay una cosa muy importante que dijo Juan hace ratito, que decía que la voluntad del ser humano
es importante para Dios. O sea, si Dios nos ve con la voluntad de seguirnos, pues Él se manifiesta en nosotros, ¿no? Y aquí lo dice el Evangelio, dice, pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo a Pedro. Empezó a hundirse. Pedro, Juan, Luis, Armando, Baltasar, o el que sea nombre que le quieran dar, nos da miedo porque volvemos a caer sobre las aguas de nuestros propios vicios, ¿no? Sea lo que sea. La diferencia está en esto. En cuanto nos nos empezamos a hundir, la diferencia entre decir, Señor, sálvame, o quedarnos callados. A veces, Juan, Carlos, ¿cuántas las veces sabes que ya estamos dentro de la iglesia, de la parroquia, ayudando, estamos tratando de llevar una vida cristiana? Podemos caer en una situación, sea la que sea, y por la vergüenza de que se enteren que ya la andamos cajeteando, callamos y seguimos así. Y no tenemos la valentía para decir, Señor, sácame, yo también la estoy... Échame la mano. Échame la mano, Juan. Y no, pues es partes importantes, ¿no? Fíjate que ahorita están comentando sobre la bondad del ser humano y todo esto. Allí en el Vaticano hay no sé si es una pintura de Miguel Ángel, donde está Dios Padre, la mano extendida, estamos mano con la mano, casi está a punto de Dios, ¿no? Y esa para mí es la representación de voluntad, la representación de esos momentos que tenemos tan difíciles en nuestra vida, esos momentos que vienen de prueba, como muchos decimos, y no solamente las pruebas cuando estás metido en una adicción o cuando estás metido en un problema, ¿no? Ahorita me hiciste recordar mucho cuando mi mamá estaba enferma y que no se podía mover, y para mí fue una prueba porque mucho tiempo desde niño yo temía, porque mi mamá siempre fue muy enfermiza y Gabriel lo sabe, y yo recuerdo que cuando tenía como unos 6 años, un día estaba muy enferma ya, nunca por hacerme sentir mal o que fuera una carga para mí, pero ella me dijo en ese momento, Ches, me pasa algo, cuida a tus hermanos. Imagínate un niño de 6 años ya sentir esa responsabilidad de la jodida, ¿no? Y todo el tiempo con ese temor de qué voy a hacer cuando esté enferma, puedo hacer si no está. Cuando ella cae enferma, gracias a Dios, yo ya había vivido varias cosas de espirituales y lo vi de una forma totalmente diferente, ¿no? Yo creo que disfruté mucho su enfermedad, no que estuviera enferma, sino su enfermedad de momentos en que tuve que bañarla, momentos en que tuve que limpiarla. Y yo me acuerdo que a veces al principio yo le daba pena, pero lo hice con tanto gusto, con tanto amor, que todos esos temores que yo tenía de niño, en ese momento ya estaban en mí, ya no estaban porque había vivido esto, porque a lo mejor en cierta forma Cristo estaba en mí. Y yo recuerdo que cuando llegaba a visitarla, nunca le dije, ¿cómo está? Yo sabía que estaba enferma. Yo llegaba y le contaba chistes, la trataba de hacer reír, la trataba de dar de comer. Y le doy gracias a Dios por todo esto, porque esa prueba creo que la pude pasar gracias a Él, indiscutiblemente, solamente por la gracia de Dios. Y fueron momentos difíciles para ella, pero para mí fueron muy, muy bonitos, porque pude compartir con ella, regresar un poquito de lo que ella hizo conmigo, de cuidarme, de poder limpiar cuando me hacía del baño, de poderme dar de comer cuando estaba niño, ¿no? Y sí, las pruebas son muy difíciles cuando estás cerca de Dios, cuando no estás tomado de su mano y sientes que te hundes, pero cuando te dejas y te entregas a la mano misericordiosa y de Dios, te saca de ese mar, de cualquier problema que tengas, te va a sacar, no que te saque del apuro,
nos va a sacar del problema que tienes en tu mente, porque el problema no está afuera, el problema está en la mente de cada. Bueno, mira, tengo un mensajito de Baltasar, pequeño testimonio de cómo él caminó sobre las aguas y se andaba hundiendo. Que dice: saludos hermanos, creo que Dios se me manifestó en una confesión con el padre, en paz descanse, el obispo David O'Neill, donde le dije que no creía en ellos ni en la religión, era una farsa, y solo me contestó: entonces, ¿por qué estás enfrente de mí? Y ya no pude decirle ninguna palabra. Sentí que Dios se manifestó. Es una forma diferente, les decía, ¿no? Hace ratito. Ujú. ¿Cómo uno camina sobre las aguas? Pues aquí Baltasar nos platica cómo caminó sobre las aguas en un momento dado. Se está hundiendo. Y su forma de decirle a Dios: sálvame. Es decir, no creo ni en ustedes los padres, ni en la religión. Y la forma de decirle Jesús, ¿verdad? De darle la mano es decirle: y si no crees, entonces ¿por qué estás aquí? Yo lo veo de esa forma, ¿no? Hay diferentes formas y diferentes palabras de las cuales podemos perfectamente ser ese Pedro del Evangelio, y en este caso el padre David, en paz descanse, fue el instrumento de Dios para hacerla, ¿no? ¿Mande? Me hizo recordar aquel hermano Baltasar, me hizo recordar el hermano Baltasar, lo mismo que le pasó a Pablo cuando lo tumba del caballo, Dios, ¿no? Sí, también, sí, igual. Bueno, estamos llegando al momento de decir adiós. Antes de terminar, me gustaría y gracias a todos los que nos escucharon y compartieron, Armando, Baltasar, todos los que participaron esta noche, María Reveles, Samantha Medel, Olga Valenzuela, Aimé Vázquez, Cecilia Díaz. Y para los que quieran ver el programa después ya en YouTube con calma y que lo puedan compartir con alguien más, de algo de servir. Juan, una reflexión final, si nos haces el favor, sobre el tema, para alguien que no vio hoy, que probablemente lo va a ver mañana o pasado. Tocaron los puntos que fueron obediencia, fe, el texto web, A ver, te lo repito. Obediencia, fe. Obediencia, temor, fe y prueba. Obediencia, temor, fe y prueba. Pues este mensaje va más para los que nos vayan a escuchar en el momento, ¿no? O después, o a lo mejor en las semanas. Yo también soy soberbia en esos momentos en que solamente yo creí en lo que yo hacía, por eso me costó muy caro, me tuve que sumir en el pecado de la lujuria, en el pecado de la soberbia. Tuve que hacer muy chiquito en algún momento de mi vida, tuve que volverme a esto, no a tierra, y para poder ser obediente tenemos que ser tierra, tenemos que dejarnos guiar solamente por la única persona que nos conoce también. Yo mucho tiempo quise hacer los huevos a mi gusto y de verdad, hermanos, nunca me funcionó. Me empezó a funcionar cuando hice solamente la voluntad de Dios, cuando las cosas salen. Es la más sencilla, no es la que es más fácil, porque tener la obediencia y seguir la voluntad de Dios posiblemente a veces es la más difícil. Y la más difícil no porque nos ponga cosas difíciles, sino porque rompe todos sus temas, rompe con todas sus formas de pensar y de ver la vida. Sí vas a tener temor, sí vas a tener temor. Enseguida Dios no te garantiza que vas a caminar sobre algodón. Vas a tener pruebas, vas a tener problemas, vas a tener pérdidas de amigos, y a lo mejor hasta familiares, que es lo más triste, ¿no?
sí nos va a alcanzar en un momento de temor. Ahí viene algo muy bonito. Vas a empezar a tener esa fe de que todo lo que viene va a ser para mejor para ti, para tu familia. ¿O acaso te gustaba llegar a casa y que tus hijos se escondieran de ti? ¿Te gustaba que tu mujer a lo mejor ya llegó otra vez, o a lo mejor eres un bien para tus papás? ¿Te gustaba, hermano, vivir de esa forma? Mas, sin embargo, cuando pasas por esa etapa de obediencia y empiezas a tener la que las cosas van a cambiar, por seguro. O sea, no me equivoco yo, te lo está diciendo Jesús, no te vas a equivocar. Vas a empezar a vivir una vida, a vivir en verdad la vida, ¿no? Esa es la fe que te va a dar de vivir mejor tu vida, de empezar a dar, a lo mejor empezar a dar el vino, la droga, la pornografía, la prostitución, y vas a ver que las cosas van a mejorar. Van a seguir habiendo pruebas, porque eso es como error y es cierto, error y es cierto. La vida siempre se va a comprar eso. Va a haber momentos, como dicen los alcohólicos, no tuvieron vida. Lo malo no es la recaída, no es que tenés recaída, no te vuelvas a levantar. Decía, más vale un de pie que 100 años de rodillas. Y yo creo que eso es precisamente lo que nos manda las pruebas, ¿no? Muere de pie, hermano. Muere de pie, siguiendo a lo mejor que tenemos en esta vida y en las que siguen, en la que sigue, que es Dios. No te dejes vencer. Aun cuando sientas lo más oscuro de tu vida y los momentos más difíciles de tu vida y lo que tú sientas que ya no hay vuelta de hoja, detente, haz una pausa en tu vida. Haz una pausa para que vuelvas a ver que está el que siempre te prometió estar contigo. Jesús que no te va a dejar en ningún momento. Simplemente abre tus ojos, abre tus oídos, abre tu corazón, abre tu espíritu, porque tenlo por seguro que Él está presente en cada momento contigo. Es el mensaje que les dejo a las personas que nos vayan a escuchar, y pues para nosotros que nos siga dando esa humildad para tener obediencia, que todos los días quite un poquito de temor y nos llene de amor, porque eso es lo más hermoso que podemos encontrar, ¿no? Que nos siga llenando de fe. Y como lleno de fe, cuestionándome y encontrando las respuestas y estudiando, viendo la palabra de Dios, y que estoy abierto a las pruebas. No sé si lo haga de la mejor forma, pero estoy seguro que voy a hacer todo lo posible o humanamente posible por poner mi voluntad a la de Dios, porque la voluntad de Dios es buena, solamente falta que ponga mi voluntad. Y solamente quiero darle un aplauso a ese Jesús que en algún momento le dijo a Pedro, como nos dice a nosotros, ven, no tengas miedo. Y quiero que den un aplauso a ese Jesús maravilloso, grandioso, que hace caminar a veces por esos mares, y que aun cuando nos caemos nos levanta. Ese es el gran amor de Jesús. Muy bien. Pues gracias, hermanos, Gracias, Juan. por esta noche. Muy bonito tema. Gracias por compartir con nosotros. Mañana pasado nos volvemos a ver en YouTube, para el que guste compartirlo también. Y hermano, nos vemos el próximo lunes con otro café a San José. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Gabriel. Buenas noches, Juan. Buenas noches a todos los que nos estaban viendo. Me esperan un segundo ahí. Gracias y nos vemos la próxima semana. La próxima semana.